Tengo el privilegio de compartirles este testimonio de lo que está ocurriendo en estos últimos días. He estado muy desesperado porque a los que les he predicado hay mucho falta de interés. Y hace yo creo que ya va para como un año, yo creo, encontré en la calle eh, a un hombre que preguntaba por una dirección aquí en Acapulco y supe contestarle. Y en eso él deseaba platicarme algo y me dijo que si yo era cristiano. Le dije que sí. Eh, Quería, yo creo, compartirme su testimonio. Es un testimonio bien impresionante que tiene este hermano. Se llama Israel Railo, lo conocemos como Railo, y platica un testimonio bien impresionante, que él era alcohólico desde niño. Cuando su mamá lo mandaba al taller de hojalatería, él comenzó a inhalar thinner, solventes. Y ahí empezó, porque su padre lo golpeaba mucho, lo sangraba, a tanto golpe que lo sangraba. Y él pues juró nunca volverse a casar, este, para no tener hijos. Vivió una vida muy amargada. Voy a ir acortando la historia. Eh, Todavía hace como 5 años él andaba deambulando en los basureros, en las letrinas, como pepenador, buscando un poco de comida ahí, alcohólico. Dormía en un carro abandonado, tenía familia, pero lo habían desechado ya, lo habían dado por condenado. Y él todavía muestra una fotografía en la cual tiene cicatrices en la cara, y muy flaco, muy demacrado, muy irreconocible a como está ahora. Y en ese entonces él quería compartirme su testimonio. Y le dije, creo que Dios te está utilizando, ¿verdad? Sí, dice, yo doy pláticas a los alcohólicos anónimos ahora. Y le dije, mira, creo que Cristo tiene un plan para ti. Tú no eres una casualidad, es un propósito de Dios. ¿Me dejas que te regale un par de libros? Fui rápido por el conflicto de los siglos y el camino a Cristo. Este, Le pedí su número. Intercambiamos números, pero de pronto no me contestaba o estaba ocupado. Y pasó el tiempo. De pronto lo veo en Messenger y veo que ahí se conecta y le empiezo a mandar mensajes. Y de pronto él sube sus testimonios que va a visitar a varios lugares de alcohólicos anónimos. Él predica lo que puede, lo que entiende. No es teólogo ni nada, él va con la intención de ayudar a otros a salir de las drogas, a salir del alcoholismo y, y les da su testimonio. Saca la Biblia también, él cita la Biblia. Y un día lo contacté, le dije por qué no me invitaba. Y presto me dijo que sí. No perdí más tiempo, me presenté, eso fue la semana pasada, un domingo en la mañana. Me presentó ahí, había otros tres, cuatro predicadores. Ellos me miraban quizá con un poco de recelo, quizá porque no me conocían. Y entramos a predicar, nos repartimos 2 horas, media hora cada quien. Cada quien pasó a dar su mensaje. Y por lo que me doy cuenta, creo que son de la línea pentecostal, porque casi todos predican en el mismo tono, en el mismo método. Curioso, aunque los alcohólicos anónimos tienen un origen jesuita, jesuita,
y pues prácticamente están ofrendados al anónimo, pues es el otro. Entonces, los 12 pasos son aparentemente bondadosos, pero hay un trasfondo de hipnotismo. Hay muchos lugares, en esos lugares, en muchos lugares los tratan muy mal, pero muy mal. Situaciones, vida muy precaria, maltratos, encierros, este, algunos lugares hasta golpes, tortura, se ha sabido. Es que los internos, muchos de ellos son muy agresivos porque ya están en un estado avanzado de drogadicción, están desesperados por la droga. Seguramente algún familiar no sabía cómo corregirlo y pues los entrega ahí a ese lugar. Hay de varios niveles y de varios situaciones, no sé cómo explicarla. Hay algunos que son más denigrantes. Hay otros. eh, en todos hay siempre muchos internos que están atados de los pies. Y hay otros que están atados de los pies y las manos para que no se vayan. Los encierran a veces en cuartos oscuros o no les dan de comer por tiempos. Este, bueno, tienen que lidiar con sus métodos, ¿verdad? Los que los están guiando. Tuve la oportunidad, antes de continuar con esto, de tocar la puerta sí les platiqué, ¿verdad? En un centro de rehabilitación para adictos a las drogas, con una capacidad de más de 160 internos entre hombres y mujeres y niños. Ahí tuvimos la oportunidad de trabajar con la hermanita Inés y su hija, que me está escuchando. Hay un testimonio muy bonito que después vamos a compartir en cuanto a ellas por primera vez predicando en uno de esos lugares. Primero que nada porque nunca habían predicado y segundo porque nunca habían entrado en un lugar de esos. Así que el lugar, pasamos como 3, 4 meses yo creo, y muchos internos estaban interesados en el Evangelio, en que les visitáramos en sus casas, para que les habláramos de la reforma pro salud y pues enseñarles un mejor estilo de vida y el Evangelio de Jesucristo. Muchos ya habían quedado de acuerdo en contactarme en cuanto salieran. Le llaman padrino al encargado o al propietario de ahí. Y él me dijo una vez, dice, desde que ustedes están viniendo, los internos tienen un cambio positivo. Eh, Piden los libros que ustedes trajeron y les gusta leer. Ahora les voy a prestar un salón más grande para que se reúnan y si pueden tráiganles sus cantos y tráiganles historias, no sé, y dediquen más tiempo con ellos. Creo que eso está mejor que la psicología. En eso quedamos. Era un martes, a las, tocaba predicar de 9 a 12. Así que ese martes en la tarde llegaron sicarios, ese mismo día. Sicarios entraron, amagaron al padrino y su esposa, vivían ahí cerca a un lado. Fueron a entregar las llaves a los internos y les advirtieron que una vez que escucharan los disparos, que salieran huyendo. Perdón, una vez que escucharan los disparos, que contaran hasta 100 y podrían salir huyendo. Si salían antes de los 100, antes del conteo de 100, a ellos les iban a disparar. Así que temerosos todos, platican algunos que he platicado con ellos todavía, su experiencia. Estaban temblando, pensaron que los iban a acribillar a todos. En algunos casos ocurre así, cuando los sicarios están buscando a alguien y de pronto lo encuentran encerrado, van y matan a todos. Eso es muy delicado, ir a esos lugares. O alguien que les debe por asuntos de droga y de pronto los familiares lo encerraron en ese lugar. Los sicarios aprovechan porque lo ven ahí y ahí llegan y acribillan a todos. Ha habido varios casos. Así que esta vez pues no acribillaron más que al dueño, los torturaron al dueño y su esposa. Habíamos llevado una caja de libros, de Biblias y de libros también. Se quedaron ahí. Llamé por teléfono al otro día porque la noticia corrió en todas las redes y en Face, lo que había ocurrido.
Este, algunos que me conocen preguntaban si yo estaba vivo porque fue en ese lugar. Y les dije, yo no sabía. Investigué. Y sí fui, estaba acordonado el lugar. Quería recoger mis libros, obviamente. Y bueno, dije, Señor, el enemigo está airado. Creo que de aquí vas a sustraer ciertas almas. Y, y mira ahora cómo terminó esto. La única manera que Satanás detuviera este mensaje y algunos conversos al Evangelio era acabando con ese lugar. Y así fue. Hasta el día de hoy está cerrado. Bueno, resulta que en conexión con este tema que les estoy contando, fui este domingo pasado y compartí el Evangelio. Los predicadores, los otros tres predicadores me miraron con cierta diferencia, yo creo, diferencia, porque no me habían visto y no sabían quién era o qué mensaje traía. Pero el día de ayer les leí una cita del conflicto de los siglos acerca de la verdadera conversión, los mensajes, cómo deben predicarse y cuál es el método de Cristo, ¿no? Así que comencé a predicar el plan de redención, la caída de Lucifer, por qué hay tanta maldad, por qué Dios va a destruir este planeta, una gran oportunidad para salvarnos, Cristo, el único medio, el arrepentimiento. Y vaya, ah, terminaron todos con un fuerte amén. Normalmente los internos aplauden al predicador. Les pedí que de favor nada más con un amén era suficiente. Y es impresionante cuando predicas frente a estas personas, casi todos atados de los pies, algunos de las manos. Al principio sus miradas son de odio, de repugnancia, de repudio, pero cuando comienzas a predicar la esencia del Evangelio, el propósito de Jesucristo, su plan de redención, cómo caminó aquí en la tierra, que por cierto cité Hebreos 2, que Cristo vino en carne y que padeció las mismas tentaciones que nosotros padecemos. Los predicadores se sorprendieron, incluso el día de hoy, en la mañana, uno de ellos lo dijo en altavoz, dijo, estuvimos apenas discutiendo acerca de la naturaleza de Cristo y que si vino en carne o no. Y dice, llegamos a la conclusión que sí, es cierto, pensábamos que Cristo había venido en forma de Dios. Me sorprendió mucho porque dije, ese tema lo toqué la vez pasada y ellos comenzaron a escribir las citas bíblicas. Así que quedamos de vernos hoy otra vez. Y uno de esos predicadores, que por cierto sale siempre en altavoz en la colonia Zapata, con un altavoz en las esquinas, predicando, se acercó a mí quizá con curiosidad, para preguntarme de dónde era, de dónde venía y que ese evangelio le había gustado mucho. Le regalé el deseo de todas las gentes y el camino a Cristo. Y me dijo que si yo gustaba ir a otro anexo. Le dije, encantado. ¿A dónde? Así que me invitó y fue que entramos ahora. Vinieron dos de los mismos predicadores y uno diferente. Así que éramos cuatro otra vez. Entonces, uno de ellos me dijo, hermano, te regalo mi tiempo. Ese mensaje que tú predicas es auténtico. Adelante. Am, Cuando iba pasando me encontré uno de los jóvenes que había estado en el otro anexo donde asesinaron a los directivos. Me reconoció y me reconoció por mi nombre. Me, me dio mucho gusto. Pero bueno, me dio gusto que me haya reconocido, ¿verdad? Porque dije, el evangelio no fue en vano, pero me dio tristeza volverlo a encontrar en otro lugar. Y dije, ¿qué haces aquí? No, pues este hermano, no, también no me expliques, ya me di cuenta. No te has corregido, muchacho. Ya se agachó su cabeza. Y le dije, me gustaría hablar contigo un día, pero no en este momento. Sí, 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 dice, por favor, fue muy amable.
Este, curioso, volvió a caer en otro. Ya prediqué, eh, al terminar, todos los internos, bueno, los estaban ahí, se sorprendieron porque terminaron moviendo la cabeza de manera positiva en cuanto a lo que me estaba predicándoles. Y alcancé a tocar esto de los alimentos, eh, los alimentos chatarra y sus consecuencias y sus daños, la carne también. De alguna manera he aprendido, porque al final salieron a saludarme los otros tres predicadores que me estaban invitando a otros dos lugares y uno de ellos dijo, no, pero yo lo estaba pensando invitar a este hermano a este mañana, dice, ya lo tengo preparado y para el próximo jueves también a otro lugar y el otro dice, bueno, pues me espero, ni modo. Se quedaron escuchándome. Ahora les comento esto. Esta experiencia no la había sentido porque quizá no me había encontrado en una situación de estas predicándoles a las personas que sé que Cristo les habría predicado, ¿verdad? Algunos los desprecian o los menosprecian porque, pues como ya son alcohólicos, ya no tienen salvación. Es cierto que hay muchos que ya están retrasados mentales, ya están tocados, sus neuronas ya están dañadas, pero creo en Dios y para Dios no hay nada imposible. Entonces, Jesús dijo, no vine por los justos, vine por los pecadores. Y estoy seguro que si Cristo hubiera tenido que elegir entre ir a predicar en un templo y predicar en ese anexo, creo que habría ido a ese anexo. Es deprimente la situación en que se encuentran esos varones. Muy deprimente. Am, He aprendido que hay que ser prudentes y cautelosos. De hecho, confieso, me sentí como un infiltrado. Hemos venido hablando de la infiltración jesuita, ¿no? Pero, ¿cómo me infiltro en esos lugares? Porque si les hablo del sábado, me cierran las puertas. Si les hablo de la Trinidad, me cierran las puertas. Me refiero en contra de la Trinidad. Si les hablo del espíritu de profecía, me cierran las puertas. Si les hablo de la ley, porque incluso el que predicó anterior a mí mencionó que muchos se dedicaban a judaizar y que todavía ahora están judaizando, refiriéndose a los que guardamos la ley moral. Y estoy seguro que me habrían cerrado las puertas. Así que uno se convierte en, bueno, gracias a Dios, porque Jesús dijo esa instrucción, sed prudentes, este, prudentes como palomas y cautelosos como serpientes. Usemos esa táctica. Sí, he usado mucho la prudencia de no usar estos mensajes que nos fueron dados para proclamarlos en alta voz, pero se requiere prudencia y mucha cautela para poder caminar, entrar a esos lugares, hablarles de un evangelio puro, sincero, nítido, bíblico, sin resaltar lo que es eh, la ley moral o el sábado. Tuve la oportunidad porque de pronto te ves entre la espada y la pared y no hay otra salida porque si estás hablando del santuario, pues tienes que terminar explicando cuál es el fundamento del santuario, ¿no? Y en el plan de redención que les expliqué, este, pues obviamente todo apunta hacia el santuario terrenal y luego celestial. Y los llevé a la comprensión de que hay un juicio y que lo menciona Pablo y los discípulos y lo mencionan los profetas y que está en Daniel 7:9 y que está en Apocalipsis 11 del 15 al 19 durante la séptima trompeta, que es ahora. Se quedaron sorprendidos. Parece ser que la prédica era para los predicadores, porque no parpadeaban, incluso grabaron, comenzaron a grabarme. Y uno se da cuenta como orador, se da cuenta en los gestos, las reacciones de los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo. ¿Verdad? El que no está de acuerdo te hace gestos de rechazo, o te ignora, o te mira de una manera rara. Los que están de acuerdo
mueven su cabeza de arriba para abajo, sonríen, levantan la mano, porque habían dos que tres levantando la mano en forma de manifestar su acuerdo. Y de pronto la mayoría de los que me estaban mirando feo con los ojos torcidos, así como de reojo, de pronto me miraban ya sin parpadear. Más bien, el mensaje, lo escuchaban. Y ahí se va uno dando cuenta de que está siendo aceptado el mensaje. Comprendí en ese momento que es importante resaltar el plan de redención, a explicar del santuario, el carácter de Cristo, su justicia, que incluso a la salida estos predicadores me hicieron preguntas acerca del ecumenismo y les expliqué. Y uno de ellos me dijo, hermano, yo tengo un grupo en mi barbería, en mi negocio, tengo una peluquería. Me dijo, ¿dónde? Lo voy a invitar a mi grupo. Necesitamos que nos explique muchas cosas. Con mucho gusto, le dije, estoy para servirles. Y les hablé un poco del tema de salud que les agradó bastante. Así que estoy muy emocionado porque soy adicto al Evangelio y, y nunca voy a olvidar mi pacto con Dios. De pronto siento gran deseo de ir a esos lugares donde realmente se requiere un mensaje de ánimo, de aliento, de explicarles que esas personas que ya la sociedad y su familia las desecharon, que siguen siendo joyas preciosas para Cristo. Cuando se los digo, sus miradas se enternecen. Quizá nadie les habló de amor. Dice la hermana White que debemos tener mucha compasión con esta gente porque no sabemos por qué crisis pasaron, o traumas, o violencia, o abuso. Y tratan de desahogarse con las drogas y el alcohol. Que debemos tener consideración hacia ellos, porque ya bastante están pagando con su vicio. Y que muchos iban a despertar en su momento. Así que creo que la semilla no se está sembrando en tierra dura. Creo que está cayendo en todos los tipos de tierra y solamente Dios va a saber quién va a ser la semilla que cayó en tierra fértil. Me gusta ir a esos lugares. No sé, a veces me siento muy privilegiado por no parar en esos lugares o terminar ahí. Y por eso les tengo compasión. Al salir todos me quieren saludar, la mayoría, aunque dicen que está prohibido porque no se sabe si les está pasando uno algo, o un recado o algo más prohibido. Pero se siente bien predicar en esos lugares donde hay tanta necesidad, más que en los templos. En los templos, la mayoría dice que ya lo saben todo. Y estoy seguro que se va a salvar más gente en las prisiones y en esos lugares que en los templos. Por eso es el estado de la Odisea. Así que si Dios tiene hijos en Babilonia, seguramente, Dios tiene pueblo, perdón, pueblo en Babilonia, seguramente esos lugares son el corazón de Babilonia. O por lo menos están ahí. Entonces, primero Dios, vamos a continuar. En mis oraciones y mis deseos está formar una iglesia de, 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 de todas estas personas que nunca han conocido el Evangelio, pero hay quien todavía tiene el deseo, aunque todavía no brillan,
pero brillarán cuando Dios los encienda. Entonces quería compartirles esta experiencia más que nada como motivación para que todos nos pongamos a trabajar en la viña del Señor. Saben, cuando uno acepta a Cristo, uno decide volverse misionero, discípulo. Cristo no vino a buscar miembros de iglesia. Jamás dejó una instrucción de que acepta un evangelio, únete a una religión cristiana, ahí envejeces, te mueres y te voy a salvar. Cristo vino a buscar discípulos, hombres y mujeres que estuvieran dispuestos a caminar con Él, a conocerle, a cargar su cruz, a escoger el camino angosto, la senda angosta. Pero muchos deciden escoger la senda amplia y ese camino ancho va hacia la destrucción. Por eso les digo, este evangelio no es popular y nunca va a ser popular. No esperemos que tengamos un grupo de 300 o 400. No, no va a haber, no va a existir. Y no es porque lo esté deseando, simplemente es la experiencia del evangelio a través de la historia, ¿no? Hemos visto desde Noé hasta acá nosotros, el evangelio de Jesucristo nunca hemos sido mayoría. Nunca hemos sido mayoría. Nuestro Señor Jesús, por eso lloró. Y cuando exclamó, mientras contemplaba a Israel desde la colina de la montaña, dijo Israel, ¿cuántas veces quise juntarte como una gallina a sus pollitos y no quisiste? Bueno, desde hoy tu casa será dejada vacía. Y no esperemos que eso nos conteste, nos diga a nosotros, ¿cuántas veces te estuve rogando? ¿Cuántas veces estuve cuidándote, dándote mensajes y no quisiste? Y aquí tu vida va a ser dejada vacía. Es un mensaje no para el antiguo Israel, sino para nosotros y cada uno de nosotros. Entonces, me da desesperación de ver que el tiempo transcurre y no logramos nada. Pero Dios conoce por qué y saben, es muy importante comprender esto, que a veces nosotros eh, no queremos hacer una obra porque a lo mejor el clima está muy pesado, mucha calor, mucha lluvia a lo mejor, o a lo mejor nos da pena, o nos bloqueamos y decimos, no, no sé nada, no sé ni qué decirles. Yo creo que Dios nos pone a prueba y nos espera pacientemente y nos pone las oportunidades ahí enfrente. Por eso en el juicio investigador, en el conflicto de los siglos, van a notar que dice que Dios está investigando y tomando en cuenta cada tiempo perdido, cada oportunidad despreciada. Y si no estamos esperando las oportunidades para hablar del Evangelio de Jesucristo, no estamos haciendo nada. Y, y muchos por diferentes razones no predican, aunque tienen el conocimiento. Me he dado cuenta que tienen el conocimiento y les aseguro que la mayoría de este grupo, la mayoría, 99.9%, si no es que todos, tienen ese don, pero está oculto por diversas razones. Tiempo, complejos, ciertos temores, inseguridad, muchas razones que son razones humanas. A veces son razones políticas. Y no me refiero al sistema político del gobierno, sino al político, aquel que propone y dispone de ciertas frases o ideas que ni siquiera él sostiene, ¿verdad? O que lo hace para defender una posición, una actitud o un interés. Entonces, Dios dijo claramente, si alguien desea sabiduría, demándela a Dios. Demándela a mí, dice el Señor.
Nadie nace sabiendo. Creo que cuando nos ponemos al servicio de Dios, Él nos desarrolla ese talento. Conozco gente así. Conozco una señora indígena que no sabe leer, no sé de ella ahora, pero en Oaxaca no sabía leer. Pero ella predicaba y tenía las citas de memoria y les decía que buscaran en su Biblia y ahí estaban. No tenía estudios, no tenía estudios. Y ejemplo como ese, quizá no hay muchos, ¿verdad? Pero sí los hay. Entonces, nosotros quizá hemos tenido más oportunidades, más favores. Quizá tenemos demasiados bendiciones que nos encontramos en un estado de comodidad y luego buscamos excusas de que, uy, ya se fue el día, ni modo. Ah, mañana vamos a ver, y Dios proveerá. Dios proveerá. Dios provee, ya está proveyendo. O Dios dirá, Dios ya lo dijo, está en la Biblia. Id y haced discípulos en mi nombre. Vayan, muévanse. Y por eso se entiende que el Evangelio de Jesucristo es un método en movimiento. Pero bueno, quería externarles mi experiencia. Es me hace sentir bien, muy bien. Porque si dejo de predicar me marchito, me acabo. Nunca pensé que se convertiría este Evangelio en una adicción positiva, una adicción, una necesidad, una ansiedad por compartir. Y no todos tienen esa voluntad o ese deseo. Quizá ya no tienen mente para incomodarse el tener que echar a andar el cerebro. Pero bueno, un día va a ser muy tarde. Así que hermanos, quería compartirles esto y más que nada, pues solicitar también el apoyo de sus oraciones, porque el enemigo no le está gustando esta idea. Nada, nada. Y, y bueno, será mejor estar en paz con el Eterno, porque una vez que uno le declara la guerra al enemigo, pues tenemos tribulación, ¿verdad? Es lo que dijo Jesucristo: en este mundo padeceréis tribulación. Los perseguirán por causa de mi nombre, los matarán y pensarán que le hacen un favor a Dios. En ningún momento dijo que iba a haber prosperidad o que iba a haber comodidad o tranquilidad. Y dijo claramente: aquí los envío entre lobos. Así que dije, ¿qué hago predicando en una iglesia, en un templo? Me mandó entre lobos, no entre dormidos. El dormido, si no quiere despertar, pues bueno, tendrá que verlas con Dios. Pero allá afuera está pereciendo mucha gente sin Dios y sin esperanza. Y eso es preocupante. Miro en esas personas, en esos internos, adictos, atrapados por Satanás, me recuerdan el Gadareno. Los veo amarrados, les dan agua en una jarra con un mismo vaso para que vayan bebiendo cada quien en el mismo vaso. Una misma, una misma bandejita o jícara, como le llamen, con agua para que se enjuaguen el rostro y se lo van pasando entre los que quieren y la mayoría quiere. Y les dan unas galletitas nada más. Este, no tienen la facilidad de bañarse tan fácilmente. A muchos como castigo los desvelan. Ya después les prestan ahí una un tapete ahí muy viejo
con una bolsita que parece almohada, pero es una bolsa muy sucia. Y bueno, no quiero entrar en detalles para no deprimirlos, pero me causa mucha lástima. Y digo, ¿cómo no venir a predicarles y darles una palabra de aliento, de ánimo, que no todo está perdido, que de alguna manera su familia, que Dios los detuvo en su rápida carrera para el suicidio o para quedar como locos deambulando en las calles? Y les dije que las personas que de alguna los llevaron a ese lugar es porque están desesperados y que los quieren, pero que no tienen que guardar rencor hacia ellos tampoco, porque viven en mucho coraje por estar encerrados ahí. Sus miradas son de mucha ansiedad y desesperación, pero cuando escuchan palabras de aliento, de ánimo, cuando les, se les habla del Evangelio, es como algún calmante. Es impresionante la palabra del Señor. Muchos se llegan a calmar. Algunos que están más acelerados se calman. Y más cuando les habla uno directamente a ellos. Así que bueno, am, ese es mi testimonio, lo que estamos pasando ahora en estos lugares. Y están muy olvidados por los predicadores. Curiosamente están yendo los pentecostales, aunque los lugares fueron fundados por los jesuitas. Y los adventistas, de hecho, no los conocen. Son los más desconocidos de este mundo. No aparecen por ningún lado. A muchos les he preguntado si conocen la denominación adventista del séptimo día y dicen que jamás en su vida la han escuchado. Conocen la de la palomita, conocen otras más, la luz del mundo, los testigos de Jehová, que son los más conocidos, pero de los adventistas no conocen nada. Y es triste, oh hermanos, es muy triste. Por eso Dios tiene controversia contra su pueblo. Bien, este ha sido mi testimonio, real y verdadero. Y Jehová es mi testimonio.